Sigue, la tipa no puede parar. Bueno, antes de que deje de ser 1 de julio. El gobierno humano es la conducción sin la cual no se puede realizar lo anterior. Desde hoy hemos aceptado que en la República Argentina nadie podrá gobernar sin el concurso del pueblo. En la tarea política administrativa, la doctrina y los hombres lo hacen todo. En la conducción, el hombre, el humano, es todo. Los hombres o los humanos no son nada. Las mujeres también somos humanas. Tengo para mí que ahí se produjo una identificación y donde dice hombres, no solo Perón, en general, donde en el siglo XX se usaba la expresión el hombre, se refería al humano, pero eso es mi creencia, mi comprensión, o ¿cómo se llama? O mi consuelo. Así las cosas, el que comprenda profundamente el problema se dará cuenta, o la que comprenda profundamente el problema se dará cuenta que no hay que perder el tiempo en prometer que no se puede hacer nada sin una ideología que, como la estrella polar, indica el rumbo, y sin una doctrina que, como un hilo de Ariadna, conduce a los objetivos congruentes de la ejecución, y sin una organización funcional que permita realizar descentralizadamente lo que la conducción conciba centralizadamente. Me expresé mal, o sea, bueno. Los hechos que culminaron en la primera quincena de septiembre del 66 parecen ser un indicio de que comienza una nueva historia contemporánea en el devenir socialista de nuestro tiempo. La decidida actitud del gran Mao, ha dividido con claridad el socialismo nacional del socialismo internacional que ha dado lugar al imperialismo soviético, y de la misma manera que acusa al imperialismo yanqui enjuicia a su aliado moscovita, bueno, cuando se llevan mal. Bueno, no me importa esta parte, ¿no? Hablar de esto en este momento. Bueno, sí, no. Algún día lo quiero hacer también eso. Leer algunas cosas o escuchar el discurso, escuchar la lectura de Perón de la comunidad organizada y comentarlo porque me fascina. Bueno, pero él quería hacer otra cosa. Igual venía a cuento también, ¿no? Obviamente. Uy, ¿por qué está tan oscuro? Ah, porque tengo mucha luz de frente. Sí. Bueno, sigo con el Hermanos Segales, Bautistas Segales. Las ONGs aparecieron todo un sinnúmero de plataformas políticas que empezaron a descomponer el bloque popular, diseminando, fragmentando y atomizando las luchas populares, haciéndonos pelear unos contra los otros. Entonces ahí necesitábamos nosotros tener una radiografía, no solamente de lo que estaba aconteciendo como lucha popular, sino cómo se estaba desmoronando y disgregando el conjunto del bloque popular en luchas particulares. Bueno, luchas particulares, digo, ahí es donde vuelvo sobre el tema de la vanidad, de la vanidad, el narcisismo y todo eso, ¿no? Porque ahí van directo, van. Es a donde van a buscar, es donde el sistema abreva, es donde estuvo su zanahoria en cierto sentido, o
este, su lugar su lugar de eso, de manutención. Sobrevivencia. Ahí lo salté un poquito. Y los halcones straussianos, el sector más radical de los republicanos, lo pone de manifiesto cuando dicen: si caemos, vamos a hacer todo lo posible para que el mundo entero caiga con nosotros. O sea, estamos ante una lógica no solamente peligrosa, sino suicida, pero que afecta a todo el mundo. Porque no hay algo más peligroso que una bestia poderosa que se hace la víctima, para colmo. Entonces, la cuestión era, ¿cómo es que han logrado diseñar de tal modo una geopolítica centro-periferia que se ha hecho sentido común en uno? O sea, los individuos han subjetivado la geopolítica imperial moderna occidental y se ha hecho sentido común de tal forma de que uno ya ha naturalizado esa disposición de que el centro son ellos y nosotros siempre vamos a ser la periferia. Ellos son los desarrollados y nosotros siempre vamos a ser subdesarrollados. Nunca más. Entonces les voy a leer una carta que la tengo citada en el libro. Y para esto hay que hacer un poquito de historia. Ustedes saben, la doctrina Monroe nace bajo la administración de James Monroe y presenta en diciembre de 1823 ante el Congreso norteamericano una declaración cuyos autores son Monroe y John Quincy Adams. ¿Por qué? Porque el peligro era la doctrina bolivariana, es decir, la Gran Colombia. Tenían que deshacer la Gran Colombia para hacer posible la pretensión imperial de que... Ahí estamos. Ahí estamos. Yo no sé, es tan inconsciente, tan agarrado de todos lados, porque ni siquiera es el inconsciente freudiano, el inconsciente reprimido, no. Es tan propio del lenguaje, es tan agarrado del lenguaje, de la misma... Son 500 años, son más de 500 años, son 1000 y pico de años si sumamos a todas las crueldades y los horrores que venían de Europa, siendo naturalizados por lo que fueron las corrientes migratorias que llegaron acá. Sí, serían muy laburantes, y lo eran realmente, y eran en su mayoría gente muy culta, aunque no tuviera estudios, era gente muy culta, pero estas, verdad, no son, es como un invisible, es como el punto ciego, es como, eso, es el lenguaje. Entonces dice, pues, tanto a darle vuelta se me fue sí, a ver. 23 presentan aquello, pero no hay condiciones reales y objetivas de implementar ese proyecto. Recién en 1870, esa declaración... Tienen que... Son Monroe y John Quincy Adams. Dice... ¿Por qué? Porque el peligro era la doctrina bolivariana. Escuchen esto, Es decir, escuchen esto. Damos por sentado, el peligro era para Estados Unidos. ¿Pero qué peligro? Pero damos por sentado. O sea, no es tan difícil de decir esto. El peligro era... ¿Por qué nosotros... No le estoy haciendo una crítica al hermano Bautista Segale. No.
lo que estoy diciendo es tan intrínseco a la cultura actual todavía, que nos referimos con sus palabras, nos referimos con sus intereses. ¡Qué peligro! ¿Cómo va a ser un peligro la doctrina bolivariana? La doctrina bolivariana, la doctrina peronista, el planteo artiguista, es la salvación nuestra. ¿Por qué nosotros nos referimos con estos términos? Por eso digo que la búsqueda a partir de ahora es incansable, es permanente y es muy fea porque es hacia adentro nuestro. O sea, ahora tenemos que, sobre todo los intelectuales, creo, nuevamente lo repito, creo que la política más rápido hace el trabajo de plantear, y la política, no estoy hablando de la antipolítica, pero la política hace más rápido el armado de la esperanza, la reconstrucción de la esperanza por mucho análisis. Igual pasa lo mismo en la política. Si un dirigente o una dirigente política tiene que hacer una lectura de esto, va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que nos implantaron. El esfuerzo es enorme, es ridículo, es antiestético. Es antiestético que una persona esté hablando, el hermano Bautista Segales diciendo, o sea, todo el tiempo repensando su discurso, que es lo que estoy haciendo yo, todo el tiempo frenando y diciendo, no, así no, es incómodo, es molesto, es antiestético, es imprescindible hacerlo así. Sobre todo los intelectuales, las intelectuales, hay que hacer un esfuerzo tremendo para romper cada uno de los lugares donde se nos metieron en el intercambio diario, en el pensamiento diario, en las ideas permanentes. Es permanente. A partir de ahora, en esta parte me voy a dedicar a señalar esto. Y además, digo, en este video, ¿no? Me voy a dedicar a señalar este punto, como nosotros legitimamos otra vez. No estoy diciendo, no lo creo, que sea culpa nuestra. Lo que sí estoy diciendo es que para hacer este trabajo deconstructivo, para hacer este trabajo de creación de un nuevo sentido común, que estamos muy adelantados igual, estamos muy avanzados. No estoy diciendo que sea imposible. Lo que sí, ahora la parte que viene es esto, que los y las y les intelectuales en general, los que piensan en público, trabaja en este tema. Esto es lo que sigue de la descolonización. Es muy importante. Hay que acostumbrarse a dejar de acostumbrarnos a que sus intereses son los nuestros. Nunca, jamás fue un peligro la doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana es una necesidad repensada, actualizada para el día de hoy, lo mismo que la doctrina peronista para el siglo XXI, el socialismo para el del siglo XXI, ¿no? Nunca estoy pensando en ir para ningún atrás. Para atrás, como dice Cristina siempre, el espejo retrovisor, porque tenemos que ver por dónde andamos para entender cómo vamos a decidir.
Pero no a ir para atrás, no, volviesen. Esas son cosas de Satanás. Para adelante. Tenían que deshacer la Gran Colombia para hacer posible la pretensión. ¿Tenían qué? Nuevamente, nos cuesta enormidades. Fíjense cómo ahora se hace evidente esto. Todo el tiempo va a ser. Todo el tiempo. Una vez que logre transmitir esta idea de lo que pasa con el lenguaje, se van a dar cuenta que lo hacemos todos, todas, todo el tiempo. No sabemos evitar esto. Yo lo vengo trabajando hace años y es muy difícil, pero como lo vengo trabajando hace años, ya me estoy acostumbrando. Imperial de que el continente americano pertenezca a Estados Unidos. Entonces, en 1823 presentan aquello, pero no hay condiciones reales y objetivas de implementar ese proyecto. Recién en 1870, esa declaración se constituye en doctrina estatal y se llama la doctrina Monroe. Es decir, el imperio no es tonto y hace su tarea. O sea, fijémonos la selección de términos que hacemos cuando hablamos de estas cosas. No, ahí viene el 24, el minuto 24. Porque lo tengo acá. Adelantamos un cachito. Sí, me resbala lo a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. Esto. O sea, son estrategas, no piensan de modo circunstancial, piensan a largo plazo. Siempre se piensa a largo plazo. Esta es la respuesta del tipo que va a estudiar. No sé si han visto la película El Padrino, ¿no? Cuando uno de los protagonistas le dice que se llama Michael Corleone, le dice: blood is a big expense. O sea, la sangre cuesta mucho. Es mejor hacer negocios que andar matándonos. Entonces, de esa forma le dice, o sea, no hay que poner un ciudadano americano en México como presidente, porque eso nos conduciría otra vez a la guerra. Y la guerra cuesta caro. Dice, la solución necesita de más tiempo. Esta es la solución que le plantea Richard Lansing a Woodrow Wilson. Y esta es la médula no solo de la doctrina Monroe, sino de lo que llamamos la colonialidad moderna que inaugura este paradigma civilizatorio llamado modernidad y su economía, el capitalismo. Dice, debemos abrirles a los jóvenes mexicanos ambiciosos, pues está pensando en sus élites, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto al liderazgo de Estados Unidos. Nunca más. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Nunca más. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos. Nunca más. Y lo harán mejor que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Nunca más, por orden de Dios y la Pachamama. Quítenle el nombre México, pónganle Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú. Eso han hecho con nuestras élites. Los han formateado. Por eso, si aquí tengo el American Way of Life, que organiza mi horizonte de expectativas, el respeto al liderazgo de Estados Unidos, el respeto a sus valores, que según John McCain, el anterior candidato a la presidencia, dice él, para nosotros nuestros intereses son nuestros valores y nuestros valores son nuestros intereses. Lo tienen bien claro ellos. Entonces, si eso yo tengo en mi cabeza, mi país está de más. Eso han hecho con nuestras élites
los han becado, los han adoctrinado en los centros de formación, a nuestros militares los han adoctrinado en la Escuela de las Américas, etc. Y por ello los han constituido en enemigos nuestros. Porque les han enseñado que el enemigo interno es el pueblo. Y de ese modo, ese tipo de élites se han constituido en antinacionales. Y el neoliberalismo ha radicalizado eso. Entonces, estamos en una situación paradójica en la cual es la propia élite que debería constituirse en dirigente rector de un proyecto nacional el que esté en contra de su propia nación. Y es capaz de rifar a su nación. Bueno, solo por profundizar en esto que realmente me parece la práctica imprescindible de la intelectualidad decolonial. Él dice, las élites que deberían ser quienes dirijan el proyecto nacional. No. En este punto sí es más sutil. Yo lo que quiero señalar, que lo voy a encontrar seguramente en otros párrafos, en otras partes de lo que dice, porque lo encuentro todo el tiempo, lo escucho todo el tiempo, permanentemente. Me lo escuché a mí, ni les digo la cantidad de veces, y hoy día todavía de vez en cuando me lo encuentro. Me lo escucho. Pero en eso también, ahí ya es meramente conceptual. Fíjense como un tipo que viene laburando en esto con plena honestidad intelectual desde hace seguramente 40 años mínimo. Considera que es la élite la que debería encarar ese proyecto nacional. No. Digo, derivados de este quilombo del lenguaje. Los derivados de eso, ¿no? Para el beneficio, no de ellos, porque ellos se convierten simplemente en caporales de unos patrones que ni siquiera están acá, sino están afuera. Entonces, ¿qué describe este fenómeno llamado colonialidad en los términos que estamos exponiendo? No solamente tributamos materias primas. Nunca más. Por connivencia y complicidad de las élites, lo que tributamos es soberanía. Nunca más. Porque nuestros gobiernos no ejercen soberanía, sino que lo transfieren al centro del mundo. Nunca jamás. Es decir, centro del mundo somos nosotros. Renunciando a ejercer soberanía, nuestros estados transfieren poder formal. Esto es y otra renunciando cosa. a nuestras materias primas. Esto es otra cosa que me parece importante. Cuando tenemos que describir una situación, como está tratando de hacer él en este momento, como está haciendo de hecho en este momento, a ver, voy a pensar una forma de decirlo, ¿no? ¿Saben cómo está durmiendo este gato? Pero primero digo lo que quería decir. Cuando tratamos de describir una situación medio gerundia, porque todavía está ocurriendo esto, nosotras debemos aprender a ponerle un límite verbal mínimo. No mínimo, no un límite mínimo. Digo, mínimamente debemos aprender a comenzar por nuestro lenguaje. Empezar por nuestro lenguaje. Aprender a poner límite ahí donde aún no lo hay. Es muy importante esto. Muy importante. Y yo sé que no hace falta ser lingüista para entender que es muy importante lo que estoy diciendo. Transferimos poder material. Nunca más. De tal forma que el imperio
por esa transferencia dialéctica, Nunca más. se llena de poder real. Nunca más. Es decir, el imperio Nunca. ya no necesita producir poder por sí mismo, simplemente necesita que esa dialéctica de transferencia sistemática actúe Nunca. de Nunca modo más. pleno. Nunca más lo vamos a Para volver. eso sirve estos Sirve. dispositivos que ha generado como grandes narrativas de clasificación antropológica de la humanidad entre superiores, entre comillas, e inferiorizados, y que hace posible que los propios dominados acepten su dominación y transfieran Nunca más. al centro del mundo Nunca la más. plusvalorización de la vida del centro a costa de la vida de la periferia. Entonces, por esta transferencia sistemática de poder y soberanía, plusvalorizamos la vida del centro y desvalorizamos nuestra propia vida. Otra cosa. Plusvalorizamos la vida del centro y desvalorizamos nuestra propia vida. Nunca más, ni en pedo, nunca más. Pero él dice esto y es necesario que aprendamos a deslindar responsabilidades en nuestra verba. Ellos desvalorizan la vida de la periferia y supravalorizan la vida del centro. Nosotros no. Nosotras no. Nosotros lo padecemos. Nosotras lo padecemos. Nosotros no desvalorizamos nuestra vida para valorizar la vida del centro. Incluso hay una cosa, ¿querés salir? ¿Para qué me estás? Dale, que maullar. Hay una cuestión nuevamente me siento en la obligación de decirlo. Me siento en la silla, pero posta, me parece que es importante decirlo varias veces. Porque la cultura judeocristiana nos impuso culpa por casi todo, entonces yo no quiero trabajar en eso. Trabajo por la desculpabilización de todo aquello que no seamos culpables. No estoy culpabilizando, no lo estoy diciendo por culpabilizar. No quiero decir que es nuestra responsabilidad, porque no, para nada, en lo más mínimo. Lo que estoy diciendo es, para cambiar el sentido común y lograr encontrar las soluciones a los problemas actuales, debemos hacer este gran esfuerzo permanentemente, sobre todo la intelectualidad. Y quien enganche la línea discursiva, que pase la o sea, porque imagino que, no sé, lingüistas y cuadros políticas también pueden encontrarle la vuelta discursivamente, cómo cambiar esa narrativa, cómo dejar de referirnos de este modo, que es el modelo. O sea, así nos manejamos, así hablamos. Y esto es imprescindible de cambiar. Y otra cosa que quiero decir respecto de esto es... yo hice una especie de carta de presentación de un trabajo que yo puedo hacer, que yo sé hacer, que está un poquito relacionado con esto. No era esto a lo que me refería en aquella carta, o sea, lo que yo sé cómo hacer respecto al sentido común es en otra línea y sí, por supuesto que es solidario con esta cuestión, pero abre otros caminos y va por otros lados.
También era importante aclararlo. A ver, ¿cómo era? Eso ha hecho efectivo de modo constante y consistente nuestra dependencia estructural. No tenemos una dependencia estructural. Esa dependencia estructural es un constructo del paradigma oligarca genocida y colonizador, pongámosle. No existe esa dependencia. Esa dependencia es psicológica y cultural. Entonces, no digamos más, eso hizo posible la dependencia. No. Pongámoslo en pasado. Posibilitemos que el futuro sea de otra manera. Verbalmente empecemos con eso, porque es muy importante salir del pesimismo de moda en Occidente. La moda absoluta de todo el pensamiento occidental, de toda la filosofía occidental, y creo que las excepciones son muy pocas. El pensamiento paradigmático es el pesimismo. Salgamos ya de eso para siempre. Lo vamos a ir haciendo gradualmente, obviamente, pero hagamos el gran esfuerzo de salir de ese pesimismo, porque ese pesimismo no refleja la realidad, la produjo durante un montón de tiempo y hay que tomarse el palo de ese lugar. Y nuestras élites son las más colonizadas en esta historia. No el pueblo. Ahí también. Las élites. Nuestras élites eran la mayoría. Y por ello, hoy en día podemos ver cómo las élites periféricas producen en su intelectualidad académica una conciencia de carácter periférico satelital. Nunca más. Es decir, nunca se toman como centro a sí mismas. Nos estamos tomando. Cuando él está diciendo esto, está tomándose como centro a sí mismo. Pero como la mayor cantidad todavía sigue en esa otra línea, entonces se incluye amablemente y entonces cierra posibilidades de apertura mental para quienes lo están escuchando. Esto no va a pasar porque lo estamos diciendo y estamos abriendo esas posibilidades. Además de las que él ya está abriendo. Él está abriendo otras posibilidades. Pero en esta conversación estamos abriendo esta otra ventana, o esta otra idea, o esta otra puerta, o este otro camino. Pero es cada verbo, es cada estructura de cada frase en la que vamos a tener que trabajar. Porque esto está en nuestra... son 1000 y pico de años. Son 1000 y pico de años. Para salir del imperio de Roma, que es exactamente lo contrario. Dios me bendiga y me ampare la ciudad, que no tiene nada que ver con esto. Digo, conceptualmente, porque todos los caminos conducen al amor, no a Roma. La ley es el amor, no Roma. Roma no es. Ordena no solamente cómo deben vestir o qué deben comer, sino qué deben pensar y cómo deben pensar. Ahora fíjense esto que les voy a contar, otra cosa que tengo citada acá. Para comprender de mejor modo este rapto ideológico de los ámbitos supuestamente pensantes en nuestras sociedades, hay un episodio que lo cuenta Ron Suskind. Ron Suskind fue editorialista del Wall Street Journal, autor de investigaciones sobre comunicaciones de la Casa Blanca. En un artículo de... Bueno, salté para no hacer otro video más. Desde ahí, estas familias, dinastías que proceden desde el siglo XVII el siglo XVIII en el caso de los Rothschild, son los que controlan la economía mundial. Nunca más.
Ahí están también los Lennon, los Morgan, están Nunca los más. Rockefeller y compañía, etc. Y dice, son familias y hacen este ejercicio. Esto hacen fíjense, esto hacen en el 2013. Dicen, si juntáramos las fortunas solo de los Rothschild, toda la fortuna que han logrado, George Soros es simplemente un peón, déjenme decirles. Porque los verdaderos estrategas nunca dan la cara, no salen en la revista Forbes. Los que salen en la revista Forbes son los que gastan. Los verdaderos ricos no gastan. Todavía son exponentes de la teología, de la ética protestante, del ahorro. Sí, claro. De la usura transvestida como ahorro, ¿no? Entonces, si hiciéramos el ejercicio siguiente, sumásemos la fortuna que ha adquirido la familia Rothschild, hiciéramos el ejercicio, la intentona, de repartir esa fortuna a los 7.000 millones de gentes que pueblan el planeta, a cada uno nos toca, por nuca decimos allá, a cada uno nos tocaría $3 millones. O sea, Entonces no falta nada. No falta nada. No falta comida, no falta agua, no falta plata, no falta nada. Lo que falta es acomodar las piezas como van. Y para empezar, tenemos que trabajar sobre el lenguaje. O sea, ya empezamos hace un montón con esto, ya empezamos hace bocha. Pero ahora la parte que nos toca es muy difícil porque es todo el tiempo, todos los días. Sacarnos de la boca, sacarnos de la cabeza, sacarnos del cuerpo ese demonio, porque es un demonio. Es la desigualdad, la iniquidad, el mal absoluto. Los que viven de la iniquidad. Eso es Satán. Bueno, ya. Si les gusta, por favor, den like.